Hola, curso la materia de hidrología con el docente John Jairo Reinel Moreno en la escuela ITLA. Mi nombre es José Armando Aguirre Osorno. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil en el séptimo cuatrimestre. La materia, como les dije, es hidrología. Mi equipo está conformado por Fernanda Natividad Rivero Garduño, Víctor Abisael Sandoval Jiménez y su servidor José Armando Aguirre Osorno. Tema 4.2. Aforo de corrientes superficiales. ¿Qué es el aforo de una corriente? Consiste en determinar el área de una sección transversal de la corriente y la velocidad del agua a través de esta. La primera por medio de sondeos y la velocidad por cualquiera de los métodos que se describen posteriormente. Aforo de corrientes superficiales. La medida directa de un caudal se efectúa haciendo pasar el agua a través de una superficie conocida y determinada la expresión del agua, de acuerdo con la expresión genérica. Tema 4.3. Representación del escurrimiento e hidrograma. Definición de escurrimiento y escurrimiento hidrológico. El escurrimiento es la parte de la precipitación que fluye sobre el terreno o que va a partes subterráneas y eventualmente hacia mares u océanos. Ciclo del escurrimiento. Es aquella parte de la lluvia del agua de deshielo y o del agua de irrigación que no llega a infiltrarse en el suelo, sino fluye hacia un cauce fluvial desplazándose sobre la superficie del mismo. Componentes del escurrimiento. El escurrimiento se puede dividir en escurrimiento superficial, escurrimiento y escurrimiento subterráneo y escurrimiento subsuperficial. El escurrimiento subsuperficial es la parte del escurrimiento que se infiltró y que se mueve de las capas superiores del suelo a las corrientes. El escurrimiento se divide en escurrimiento directo y escurrimiento base. El primero está integrado por el escurrimiento superficial y el escurrimiento. Tema 5. Curvas de gastos. Instrumento para definir la oferta y la variabilidad de la escorrentina superficial. Limnímetro. Instrumento que mide las variaciones del nivel de la superficie del agua. Aquí como se ve en la imagen. Curva de gastos. El nivel del agua puede medirse con un limnímetro o con una escala gradual o inclinada. Tema 5.1. Infiltración. Infiltración. Agua que llega a la superficie mediante precipitaciones y se infiltra dándose en los suelos. Infiltración. El ciclo hidrológico es un conjunto de transferencias de agua entre las atmósferas, tierra y mar en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, que son los estados de la materia, en el que el motor de este movimiento es el sol. Tema 5.2, proceso de infiltración. Proceso de infiltración. La infiltración es el proceso por el cual el agua de la superficie de la tierra entra en el suelo. La tasa de infiltración en la ciencia del suelo es una medida de tasa a lo cual el suelo es capaz de absorber la precipitación o la irrigación. ¿Por qué es importante? El agua del suelo es vida en el suelo como en el resto de los componentes del ecosistema, en el que el suelo existe gran cantidad de organismos que necesitan el agua para hacer sus funciones vitales, ayuda a la descomposición de la materia, entre otras funciones necesarias para que se complete el dicho del flujo de energía. Cada uno de los procesos, en este caso, se van dando según el trato que se le da al suelo. De esos depende su capacidad de infiltración. Cuando un suelo es demasiado trabajoso, con elementos que lo componen fuertemente, pierde su capacidad de infiltración o baja su nivel de infiltración. El agua tarda más en infiltrarse en estos tipos de terrenos, por la solidez del terreno al que se enfrenta el agua, según el peso del compactante. Tema 5.3. Medición de la infiltración. Medición de la infiltración. Los métodos para medir la infiltración se dividen en métodos directos e indirectos. Directos. Valorar la cantidad de un agua infiltrada sobre una superficie de suelo, que son los lisímetros, simuladores de lluvia, infiltrómetros y los tubos. Indirectos. Se determina la capacidad de infiltración considerando una cuenca perfectamente controlada, con datos precisos de precipitación, evaporación y escorrentina. Se pueden determinar la infiltración. ¿Qué es el ensayo de infiltración?
Tema, evaporación y evapotranspiración. Evaporación y evapotranspiración. La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de aguas por transpiración de vegetación. ¿Cómo ocurre la evaporación y la evapotranspiración? La evaporación ocurre como consecuencia de un aumento natural o artificial de la temperatura. La evapotranspiración se produce a través de la evaporación del agua presente en la superficie terrestre, junto con la que está en mares, ríos y lagos, y las que procede también de la tierra, incluyendo la transpiración de los seres vivos, en especial de las plantas. La evaporación, como se ve en la imagen, la evaporación es la primera etapa del ciclo del agua. La evaporación ocurre cuando el agua se calienta y se convierte en vapor de agua. El sol es la fuente de calor principal para este proceso. Tema, precipitación en una zona. Precipitación en una zona. La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. Tema, estaciones meteorológicas, pluviómetro. Estación meteorológica. Una estación meteorológica es un dispositivo que recoge los datos de distintas variables atmosféricas que son de interés para la meteorología. Pueden estar instaladas en cualquier terreno y parte del mundo. Y como veremos posteriormente, existen de varios tipos. El pluviómetro. El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. Se usan para medir la cantidad de precipitaciones caídas en un lugar durante un tiempo determinado. Y las conclusiones. Pues podemos llegar a concluir que esos temas que estuvimos viendo, pues son de la vida cotidiana más que nada. Por ejemplo, los estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. El gaseoso es la evaporación y la evapotranspiración. En eso nos ayuda este estado de la materia. El líquido es todo el agua, lo que va, por ejemplo, cuando vimos el tema de escurrimiento, es lo que hace el líquido, que el líquido ya no es absorbido por la tierra, es el que llega a los mares, ríos, entre otras. Y podemos concluir y cerrar con esto, que los estados de la materia son lo que estamos viendo día con día, lo tenemos en la casa, bueno, podemos observarlo en la casa. Y sobre todo que el agua es de vital importancia para todo. Y me gustaría cerrar con que me gustó la clase, fue lo mejor y muchísimas gracias por su atención. Y aquí están las fuentes y gracias.